Lo que yo cambiaría en la sociedad es esa apatía. Me encantaría ver una sociedad más integrada, un poco más empática con el malestar ajeno, y creo que si realmente eso pudiera ser, seríamos una sociedad muy grande. Vivimos en Latinoamérica, es un país que tiene todavía restos de rasgos machistas, ¿verdad? Y tenemos que empoderarnos cada vez más, no con el ánimo de hacer contraparte con el sexo opuesto, con el sexo masculino, sino con el ánimo de ser cooperantes, colaboradoras y demostrar también que nosotros tenemos cualidades, habilidades, virtudes y que nosotros también podemos. Lo más gratificante de mi carrera es obtener los resultados que los clientes quieren. El reto es tratar de conseguir esos resultados, porque siempre hay una contraparte a la que tenemos que demostrarle y probarle que nosotros no es que tengamos la razón, sino que hay mejores derechos que garantizan esa seguridad jurídica que nuestros clientes requieren y necesitan, y bueno, pues ese quizás es el mayor reto, tratar de demostrar que nosotros tenemos el mejor derecho. ¿Qué tal, amigos de Redbox? Hoy tenemos a Gloria Osorio. Ella es una mujer luchadora que nos va a contar todas sus experiencias y cómo ha llegado a convertirse en la profesional que es hoy. Bienvenida, Gloria, ¿cómo estás? Muchísimas gracias, Freddy. Bueno, acá muy contenta de poder tener este espacio y de poder contarte mi experiencia a ti, a las personas que nos van a sintonizar, los que nos van a escuchar, y bueno, pues acá dispuesta a contestar cualquier cosa. Gloria, tú naces en El Salvador. Cuéntame un poco cómo es tu origen, cómo es tu niñez, cómo comienzas. Bueno, yo sí, efectivamente nazco acá en El Salvador, en San Salvador, en un municipio bastante populoso, se llama Soyapango, y bueno, pues ahí nací, ahí crecí, ahí viví durante 30 años hasta que me casé, y bueno, pues después decidí irme a otro municipio siempre de San Salvador, y bueno, pues, ¿qué te puedo decir? Mi niñez fue bastante bonita, con un montón de experiencias, con un montón de amigos, bastante carente de muchas cosas económicas, claro, pero bastante divertida, bastante amena. Como te repito, hubieron amigos por todos lados, y entonces eso creo que dinamizó mi niñez, la viví plenamente. Y bueno, pues de ahí en adelante arrancamos con metas, nos trazamos proyectos, objetivos, y bueno, pues aquí estamos ahora. ¿Qué querías ser cuando grande? Pues cuando era chiquita quería ser médico. ¿Y qué pasó? Lo que pasa es de que de repente ya uno va creciendo y va viendo las cosas de manera diferente. Me gustaba la carrera de medicina porque yo he sido una persona muy humanista. Siempre me ha gustado ayudar a otras personas, y yo decía que la carrera era bastante humanista, ¿verdad? Entonces, como médico, tú estás en aquellos momentos en donde hay una fase de crisis en una persona, entonces donde tú puedes ayudar y poner tus conocimientos en práctica. Y bueno, pues esa era mi visión de niña, yo quería ser médico. Con el tiempo esto cambió, agarré una carrera similar, similar porque va enfocada siempre a la función social. Claro. Hoy por hoy soy abogada y notaria de la República, y bueno, pues no veo enfermos, pero sí veo personas en situaciones adversas también de la vida. Normalmente los abogados atendemos problemas que tienen las personas, entonces también es una función social, y bueno, pues yo creo que como la vocación está ahí, siempre ayudar a otras personas, pero hoy desde la parte legal, no desde la medicina.
¿Cómo descubres la vocación para servir a la gente? Digo porque de pronto uno dice, exploré mi vocación y soy bueno para matemáticas o soy bueno para las artes, depende. ¿Cómo descubriste? Cuéntame un poquito eso de cómo te diste cuenta que estabas para servir a las personas. Yo creo que esas son cualidades que uno tiene desde niño. Yo recuerdo que de pequeña siempre, por ejemplo, si andábamos jugando y mis compañeros se caían, algún niño se caía, muchos pasaban de la risa, ¿verdad? Claro. Yo en lugar de reírme, llegaba, ¿qué te pasó? ¿Estás bien? Empezaba a sobarlo, le veía un raspón, me dirigía a donde hubiera agua o algo para poder atenderlo. Me recuerdo también otra experiencia en el colegio, cuando molestaban a mis compañeros, la que salía ahí como Robin Hood a defenderlos era yo. Y exacto, aún en contra de los maestros, porque Claro. Recuerdo también que a veces habían maestros que como que no tenían esa vocación de enseñar con amor, con buen trato, entonces nos trataban en aquellos momentos, todavía no habían así bien plenos los derechos de los niños, entonces pues nos llamaban la atención de manera bastante, un poco exagerada, entonces yo me levantaba y le decía, no maestro, usted no puede decirnos esto, y bueno, pues yo me recuerdo que una vez me metieron en una lista negra porque decían que yo era muy respondona. Era la revoltosa. Era como la revoltosa, yo andaba defendiendo los derechos de mis compañeros y los míos también, entonces creo que por ahí viene todo, eso es nato. De madre costurera y de padre vigilante, ¿cuál fue el legado que te dejaron ellos? Bueno, pues un legado de lucha, ¿verdad? Dos personas, ya tú lo dijiste, una costurera y el otro vigilante. Siempre ellos trabajaron juntos, hasta que mi papá murió. Sí, fue un legado de lucha realmente. Yo siempre vi en mis papás que eran unas personas bastante entregados al trabajo, ¿verdad? Tanto mi mamá como mi mamá siempre fue apoyo de mi papá. Entonces, bueno, pues eso yo lo vi. Crecí con eso, en que la mujer siempre tenía que ser apoyo para el hombre y bueno, pues lo pusimos en práctica hasta donde se pudo, ¿verdad? Mi papá al tiempo falleció, mi mamá sacó las riendas de ser papá y mamá a la vez, entonces fue una situación bastante compleja, bastante difícil, pero sí siempre fue el mensaje de lucha. El espíritu de mi mamá siempre fue de lucha, hoy por hoy sigue viva, gracias a Dios, y bueno, pues hoy le estoy devolviendo un poco de lo que ella me dio. ¿En qué momento decides estudiar Derecho? Cuéntame, ¿qué te pasó por la cabeza y cuando comienzas y dices, ya, voy a elegir esta carrera y sigo por ahí? Bueno, pues yo tenía ahí dos opciones. Recuerdo yo que fui a hacer un estudio de aptitudes, una prueba de aptitudes, y la prueba de aptitudes me decía, bueno, o tú sos comunicadora o sos abogada. ¿Verdad? Entonces yo sentía que las dos cosas sí estaban así bastante afín, entonces, pero yo decía, comunicadora, pues comunicadora, el ámbito laboral es un poco reducido, ¿verdad? Entonces es un poco más complicado, en cambio como abogada yo puedo incluso ejercer a título personal sin necesidad de estar empleada en alguna institución X, y bueno, pues me gustaba ese aspecto de que yo podía ser como que mi propio jefe, ¿verdad? Entonces, al final, bueno, pues si estaban dentro de esas dos carreras mi vocación, pues me decidí por ser abogada. Estudié específicamente los 5 años, mi año de especialización, porque ese fue un proyecto que yo tuve. O sea, no estudiar un año más, o sea, es decir, no ir dejando materias, porque dejar materias implica dinero, ¿verdad? Porque implica pagar un ciclo más en la universidad, y bueno, pues mi proyecto era salir cabal en 5 años, en 5 años salí, un año fue mi especialización y a los 6 años yo me estaba graduando. ¿Y cómo hacías para financiarte en la universidad? Pues fíjate que es un tema bastante complicado. Dentro de la diversidad de universidades, yo busqué una universidad que era un poco accesible, ¿verdad? Me hicieron un estudio socioeconómico, llegaron a evaluar las condiciones en las que vivíamos y bueno, pues me quedó una cuota no muy cara. Recuerdo que en aquel momento eran $50, pero conseguir esos $50 también era un reto. Quiero comentarte de que yo fui mamá a los 17 años. El papá de mi hija vivía en Estados Unidos y bueno, pues él me decía, no, mira Gloria, o sea, tu futuro, el futuro de mi hija depende de lo que vos seas.
Claro. ¿verdad? Entonces yo te voy a echar la mano de lo que vos querás, ¿verdad? La carrera que a vos te parezca, y bueno, pues él me apoyaba económicamente desde Estados Unidos. Entonces, pero el apoyo no era específicamente para estudios, sino que era para mantener a mi hija, mantenerme yo, y de eso yo siempre sacaba la cuota de mi universidad. Entonces, así fue. Bastante, que te digo, subes y bajas, ¿verdad? Como lo tenemos creo que cualquier estudiante acá en el país, pero yo considero que si hay determinación, las cosas se alcanzan. Hay algo que me parece interesante en el derecho, y es que pues cuando tú sales y vas a conseguir trabajo tienes que tener experiencia, no puedes salir solo así. Sí, es correcto. ¿Cómo hiciste? Porque también es algo ingrato, ¿no? O sea, es decir, ¿cómo vas a tener experiencia si sales hasta ahorita? Sí. ¿Cómo hiciste y cómo fue tu primera experiencia ejerciendo tu profesión? Mi primera experiencia, te comento, fue con un familiar. Bueno, de por sí hubieron experiencias previas, porque dentro de la universidad, por ejemplo, haces horas sociales, y las horas sociales las haces en alguna institución gubernamental en donde tú pones en práctica tus conocimientos textuales, lo que te enseñan en la universidad, ya lo pones en práctica de manera un poco personal. Claro. Luego, después de las prácticas, después de las horas sociales, vienen las prácticas jurídicas. Entonces es otra experiencia más. Yo recuerdo que la hice en los juzgados mercantiles, tenía un poco de noción de teoría, y bueno, pues ya la práctica es totalmente diferente. La hice en los juzgados mercantiles, y bueno, pues ahí quedé un año haciendo prácticas. Posteriormente a eso, te comentaba de mi primera experiencia como abogada, fue con un familiar. A mí el área penal, yo siempre me destaqué mucho en el área penal en la universidad, no fuera, no me gusta mucho litigar sobre derecho penal, pero me tocó, esa vez me tocó, era un familiar que estaba en problemas, y bueno, pues yo dije, bueno, pues o soy yo, ¿quién más puede ser? Entonces yo recuerdo de que me llamaron y mira, yo tengo esta situación ahorita, y me recuerdo que esa vez, bueno, pues era mi primera audiencia penal, ¿verdad? Yo recuerdo que estuve antes de tiempo, en la audiencia. Bueno, normalmente a uno lo citan para determinada hora. Yo recuerdo que estuve 2 horas antes. Tanto así era mi ansiedad, ¿verdad? De estar a tiempo, de que la audiencia no se fuera a suspender por mi culpa. Y bueno, estaba ahí. Yo recuerdo que estaba así como que temblando, un poco nerviosa. Tenía como que doble presión, porque se trataba de un familiar, ¿verdad? Y bueno, pues y ahí nos estábamos jugando la libertad de esta persona. Claro. Entonces, ¿Y tu primer caso? Y era mi primer caso. Entonces yo recuerdo que de repente dijeron, o sea, no confiaban mucho en mí porque era mi primer caso, ellos sabían que era mi primer caso, y me mandaron a un abogado para que me ayudara. Entonces íbamos a interactuar los dos. Pero a las horas de las horas, eso no se pudo, porque a la persona no pudo estar dentro de la audiencia, porque no hubo traslado para que lo llevaran de donde lo tenían detenido a la sala de audiencias. Entonces no pudo nombrarse esa persona ahí, ¿verdad? Y no había ningún otro familiar que lo hiciera. Entonces me tocó entrar al final sola. Entonces empieza todo el mundo a bajar los santos, ¿verdad? Y a decir, Dios mío. Y bueno, pues yo recuerdo que cuando yo estaba exponiendo mis alegatos, yo veía que había, el juez asentía así mucho o sea, sus gestos verbales a mí me inclinaban y me decían, Gloria, ¿va bien? ¿Va bien? Y eso me emocionó, y yo seguí. Y bueno, pues yo pedí en esa ocasión un sobreseimiento definitivo. No me otorgaron un sobreseimiento definitivo, pero me otorgaron un sobreseimiento provisional. Le dieron un término a la fiscalía para que presentara un recurso dentro de un año. Y bueno, pues al final no hubieron pruebas mayores que robustecer, y al año me llegó el sobreseimiento definitivo. Pero yo ese día saqué a mi familiar de las Bartolinas. Y bueno, pues yo dije, no, bueno, Gloria, o sea, bienvenida, podés, ¿verdad? Y recuerdo que todavía cuando fui con la carta de libertad a sacarlo de Bartolinas, me pegué el abrazo y me dice, pensé que no podías. No, y te probaste de una vez al pensé fuego. Que no podías. Y yo recuerdo incluso con la persona que me enfrenté, era un fiscal, un señor bien parecido, o sea, un señor alto, con un semblante así serio. Yo dije, ay, Dios mío, ¿verdad? ¿Aquí qué pasó? Pero es lo que te digo, o sea, son retos, y bueno, pues uno tiene que creer en uno, en sus habilidades, en sus capacidades, en su experiencia, para poder crecer en la vida. Sin ánimo de sonar machista,
¿Cómo ha sido como mujer abrirse campo en el derecho? Ha sido un reto pues porque la mayoría, bueno, anteriormente se pensaba que el derecho era exclusivamente para hombres. Sí, claro. Hoy ya vemos muchas mujeres que somos abogados y que ejercemos la profesión muy bien. Yo conozco muchas abogadas penalistas muy buenas, ¿verdad? Porque me refiero yo penalista porque ese es un área un poco delicada del derecho. Claro. Yo no soy penalista, yo me especialicé en derecho de familia, litigo en el área mercantil también. Entonces son áreas un poco más exclusivas, ¿verdad? El área de familia es un poco más de la mujer, ¿verdad? Y yo creo que en ese aspecto yo soy un poco solidaria con las mujeres, ¿verdad? Entonces me encanta mi área de familia, de niños también. Y bueno, pues es difícil abrirse campo, pero sí se puede. Sí se puede. En una sociedad machista se puede salir adelante. Hay algo que te quiero preguntar aquí. Hay un amigo que ejerce también el derecho. Y me decía que lo difícil del derecho es que tú esperas lo peor de las personas. Sí. Y que ves casos todo el tiempo, de todo, ¿sí? Me imagino que cuando ejerces como abogada de familia, pues ves de todo tipo de casos. ¿Cómo haces para lidiar con esa, ¿cómo decirlo? Como con esa sensación del trabajo y no perder el profesionalismo y no involucrarte tanto con la persona, pero al mismo tiempo saber que tienes que dar un apoyo? Lo que pasa es que es casi imposible como que no personalizar los casos. Ya. Por ejemplo, en mi área de familia, uno siente empatía, ¿verdad? Por una madre que está, por ejemplo, divorciándose, Sí, en claro. donde está la tutela de un hijo que lo quiere el papá, que lo quiere la mamá, pero aquí yo no es que me quiera volver feminista, ¿verdad? Pero es algo que, bueno, pues está a todas luces. Yo no digo que no hay padres que no puedan criar bien a sus hijos, pero como que por naturaleza Dios ha hecho de que los hijos son de la mamá, ¿verdad? Y la mamá los puede criar de una mejor manera. Que también estamos en Latinoamérica, donde los casos de padres responsables son un poco menores a los casos de madres responsables. Es correcto, ajá, pero se da casos también. Yo tengo amigos que ellos se han quedado con sus hijos y han criado hijos perfectos, ¿verdad? Como yo repito, toda regla general tiene su excepción, Claro. pero cuando uno retoma esos casos, yo, por ejemplo, que soy madre de familia, me pongo en ese lugar. Dios mío, a mí si me quitan mis hijas, me muero, Claro. ¿verdad? Entonces, como que personaliza uno los casos y uno trata de dar todo, de entregar el todo, de darse de lleno, de meterse en el caso, de estudiar con tal de al final ganarlos, ¿verdad? Entonces uno entrega todo, ¿verdad? Crea esa conexión, ese vínculo con el cliente y bueno, pues eso creo que ayuda y fomenta que las cosas salgan bien. ¿Cuál ha sido el caso más anecdótico en tu carrera? El caso más anecdótico de mi carrera, ¿qué te puedo decir? El mío. Ajá. El mío, yo tuve un proceso de divorcio también en donde nos estábamos peleando la custodia de una de mis hijas y bueno, pues poner ese empeño, ¿verdad? En que es tu caso y necesitaba yo la representación legal de alguien más, ¿verdad? Porque sí, yo bien es cierto me podía defender, pero cuando tú involucras sentimientos Claro. es una situación bien Sí, eso es difícil, diferente. ¿verdad? Entonces, bueno, pues al final salimos bien, mis hijas están hoy por hoy conmigo y te digo, o sea, ese quizás es el caso más fuerte que yo he tenido, porque no es lo mismo estar viendo, ¿verdad?, a una tercera persona en una situación de crisis que estarte viendo tú misma. Entonces, es complicado. Y quizás es lo que yo te puedo decir que ha sido un poco más fuerte dentro de lo que yo he visto, porque yo fui mi abogada, ¿verdad? Yo preparé todo, digamos, la defensa. Y bueno, pues al final presenté una reconvención, nosotros le llamamos en el derecho de familia, y al final tuve que necesitar a un colega, un amigo, Claro. que me ayudara, ¿verdad?, a poder representarme, porque ya imagínate, yo en audiencia y bueno, pues hay sentimientos ahí, me pongo ya a llorar delante de la jueza, entonces Claro. no es conveniente, ¿verdad? Entonces ya la defensa material tuvo que hacerla alguien más. ¿Cómo llegas tú a la parte ya de hacer proyectos, digamos, de obras sociales? Por ahí veía en tu historia que has participado, has conseguido estas sillas de ruedas, has trabajado en la política. ¿Cómo llegas a ese proceso? Siempre la función social a mí me ha motivado, ¿verdad? De hecho, yo agarré una carrera, como te repito, al final humanística,
con proyección social, como lo es el derecho, y bueno, pues la política no se desliga de eso, Claro. ¿verdad? La política la ocupas tú como mecanismo para poder llegar al poder, así lo dice la Constitución específicamente, y bueno, pues son los partidos políticos los que sirven para esto, son como el vehículo para poder llegar a tener el poder, ya sea el ejecutivo, el legislativo, el de parlamentos centroamericanos, el de las municipalidades, depende del enfoque que tú tengas, claro. Pero todos se encargan de eso específicamente, de ordenanzas municipales, de políticas públicas que beneficien a la población salvadoreña, de hacer leyes si estás dentro de la Asamblea Legislativa, de crear decretos si estás dentro del Ejecutivo, entonces todo tiene que ver con el derecho. Entonces me apasionó mucho esa área, hubo una persona que por afinidad yo empecé a apoyarla y a participar en eventos políticos y bueno, pues esto me ha abierto las puertas de manera grande, ¿verdad? Significativa, en donde yo he podido aportar, ¿verdad?, a mi país, trabajando desde la perspectiva técnica, con mis conocimientos como abogada, con mis conocimientos jurídicos. Y bueno, pues eso, ¿qué te digo? Me llena de satisfacción, ¿verdad? Porque en ocasiones los salvadoreños o la gente solamente sabemos que gozamos de ciertos derechos, pero hay creadores, hay personas que están atrás elaborando ese tipo de leyes, ese tipo de decretos, estudiándolos, ¿verdad? Para que estos al final se vuelvan políticas públicas que nos benefician a todos. ¿Y cómo ha sido permear eso en las personas? Lo digo porque, por ejemplo, nos enfrentamos a un caso en donde todavía hay como una brecha que superar a nivel del conocimiento de las leyes, a nivel del conocimiento de los derechos en las personas, y no todos lo saben, y pues uno solo lo investiga cuando le toca un caso, o cuando lo toca algo, pero a veces defender a la gente o estar a favor requiere también ganarse a las personas, requiere como llevarles su conocimiento y sus derechos. ¿Cómo ha sido para ti esa parte? Fíjate que ha sido bastante motivadora. Yo he participado mucho en talleres de empoderamiento de la mujer. O sea, ese a mí es un tema que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Okay. Como te repito, quizás por el mismo hecho que yo soy mujer, me gusta que otras mujeres también estén empoderadas en diversos temas, por ejemplo, en leyes especiales que nos protegen a nosotros, como lo es la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia en contra de las mujeres. Y bueno, pues hacemos talleres en donde nosotros comenzamos como terapiando a las mujeres, ¿verdad? De que, bueno, pues como mujeres tenemos que protegernos todas y tenemos que defendernos y sacando esas habilidades, esas fortalezas que las mujeres mismas no conocen, ¿verdad? Hay mujeres que están así, ¿qué te digo? Un poco nulas, se sienten nulas, no sé si la sociedad misma se ha encargado de anularlas o a veces es cuestión de carácter. Sí, claro. Entonces yo recuerdo que en esas capacitaciones que damos de empoderamiento de mujer, primero pensamos abordando la parte psicológica y luego ya entramos en materias técnicas como lo son los derechos de la mujer, ¿verdad? Para que no se dejen vulnerar los derechos, pues porque como te repito, iniciamos diciendo de que vivimos en Latinoamérica, en donde por naturaleza son países un poco machistas, sí, ¿verdad? Y eso todavía continúa en la actualidad y bueno, pues hay derechos que las mujeres tienen que hacerlos valer, ¿verdad? Y no es el ánimo de hacer represión con el sexo opuesto, sino que, o sea, aquí estamos, ¿verdad? Hoy ya no son los tiempos de antes, y hoy, bueno, pues tenemos iguales derechos. Entonces, a mí me apasiona mucho esa área porque encontramos a mujeres así totalmente tímidas, calladas, que cuando nosotros empezamos a hablar, somos un grupo de mujeres que empezamos a motivarles y a decirle, de repente sale licenciada, ¿y cuándo va a volver a venir? Mire, yo voy aquí renovada, yo voy diferente, entonces, mire, yo no sabía de esto, me puede dar su número para que me explique más. Entonces, esa es como que la función social que tenemos, empoderar a las mujeres, y a mí en lo especial me satisface, me llena mucho saber de que estamos aportando desde nuestros conocimientos para fortalecer a otras mujeres. Hay algo que te quiero preguntar, que veía por ahí una estadística de una entidad de El Salvador, que más del 70% de las microempresas y MIPES son mujeres las que son propietarias o creadoras. ¿Por qué crees que se da ese fenómeno? Fíjate que yo siempre lo he dicho en los talleres. A nosotras las mujeres nos toca ser madres, hijas,
hermanas mayores, aunque seamos las menores. Somos proveedoras natas. Y bueno, pues yo creo que todas esas cualidades que son propias de la mujer, ¿verdad? Que ya son natas de la mujer, creo que ayudan a que este tipo de fenómenos se dé. Y te digo fenómenos pues porque, o sea, también hay hombres exitosos, claro, ¿verdad? Pero en el caso de la mujer, que nosotros tenemos una carga más pesada, ¿verdad? Yo siempre lo digo cuando a mí me preguntan, mire, la política es absorbente, ¿y cómo hace usted para dividirse? Bueno, pues ahorita estamos acá nosotros, claro, y por ejemplo, hay una mamá, hay una hija que están allá esperándome para salir. Entonces, y bueno, pues ahorita no hay un momento de actividades políticas, entonces yo trato de prestarles atención a ellas en esos pocos espacios que nos quedan. Entonces, considero que es eso, ¿verdad? Porque, pues sí, imagínate, la mujer tiene que hacer un doble esfuerzo, ¿verdad? Y entonces cuando uno es esforzado, cuando uno hace las cosas así como que con vocación, con pasión, creo que las cosas resultan mejor. Entonces creo que sería quizás ese es el fenómeno que influye, ¿verdad? Hacer las cosas así con compromiso, con convicción, con pasión, porque sabemos que hay personas atrás que probablemente dependen de nosotros, claro, o sea, tal vez no hijos, pero sí padres de familia, a los que tenemos que devolverles lo que tanto nos dieron, u otros compromisos, ¿verdad? Entonces considero yo que es parte de eso. Gloria, algo que veía, por ejemplo, un caso con una suscriptora de nuestro canal, que pues ella se dedica a su emprendimiento, pero pues es madre soltera, los niños le demandan tiempo y no tiene apoyo, sino que es sola haciendo sus cosas. Sí. ¿Qué consejo le das a una persona que tiene que dividir su tiempo? Porque igual cuando estás emprendiendo el tiempo es oro. Sí. Sí, entonces el día tienes que hacerlo, tienes que sacarlo, pero también tienes responsabilidades que cumplir, como el colegio, las tareas, la vida casera y al mismo tiempo sacar adelante tu proyecto. ¿Qué consejo le dejas a una persona así? Bueno, dado a que el ritmo de vida continúa, si hay algo que nosotros no podemos parar es el tiempo, ¿verdad? Y el tiempo es apremiante. Nosotros nos dormimos un ratito y ya perdimos ese ratito que nos dormimos. Entonces, bueno, pues quizás el consejo es no parar, ¿verdad? Realmente los sueños requieren de sacrificios. Las metas que cada uno nos ponemos requiere de pasos, ¿verdad? No podemos llegar a la meta de un solo. Todo requiere o sea, va como escalonado. Entonces, nunca desistir, nunca rendirnos. Las cosas buenas no se ven en el mismo instante. Yo recuerdo que cuando empecé a estudiar Derecho, yo veía el pénsul y miraba 50 materias, esto es imposible, decía yo. O sea, sí, no, 50 materias durante lo largo de la carrera. Entonces yo decía, 50 materias, 5 por ciclo, Dios mío, nunca voy a terminar. Entonces yo recuerdo que lo agarré, lo imprimí, lo pegué en la pared, y cada ciclo yo iba tachando las materias que iba cursando y eso me motivaba a seguir adelante. Entonces ya de repente 5 materias, y yo 10 materias, 15 materias, 20 materias, y ya cuando yo veía 25 materias, yo decía, Dios mío, llevo 2 años y medio estudiando. Entonces a mí eso me motivaba. Yo se lo sugerí a mi hija, porque mi hija, de la que te comento que salí embarazada a los 17 años, siguió mis pasos, está estudiando Derecho, ella lleva 4º año de Derecho. Entonces yo le digo, hija, de entrada imprimí el pénsul y ir tachando las materias que vas cursando. Eso te motiva, porque uno va viendo, ya me quedan poquitas, entonces es lo que te repito, o sea, a la meta no se llega de un solo, claro, ¿verdad? Requiere de tiempo. Por ejemplo, a mí graduarme me costó 5 años, el año de especialización. Cuando yo estaba en la ceremonia de graduación, yo no me lo podía creer. Yo dije, Dios mío, tanta adversidad, tantos altos y bajos, pero aquí estoy, claro, ¿verdad? Entonces es eso, no parar, no desistir. La actitud es bastante importante, la comprensión de las personas que tenemos a nuestro alrededor es bastante importante y determinante también. Entonces, en ese sentido, las personas que nos rodean tienen que estar también caminando con nosotros en el mismo compás, ¿verdad? Es cierto, los hijos nos demandan mucho tiempo, pero también hay tiempo para con los hijos trabajando. Yo recuerdo que a mi hija la llevaba a la universidad. La mayoría de mis compañeros de universidad, mi hija les dice tíos, porque así creamos esa afinidad, ¿verdad? Entonces, yo, bueno, pues estaba con mi hija, pero también estaba estudiando. Entonces, es bastante complicado, pero sí se puede. ¿Cuál ha sido tu mayor logro? Mi mayor logro,
bueno, ya te comentaba, haberme graduado de la universidad, ese fue un logro bastante grande, porque como te repito, fui madre a los 17 años. Y cuando yo tenía 17 años, todo el mundo pudo haber dicho, Dios mío, se le vino el mundo encima, ¿verdad? Porque la responsabilidad que significa tener un hijo a tan temprana edad. Entonces, no obstante eso, a mí no me detuvo, ¿verdad? Estudié, comencé una carrera por mi hija, ya no solamente era yo, sino que era mi hija. Y bueno, pues graduarme de la universidad fue un gran logro. Luego, otro de los grandes logros, bueno, nosotros salimos de la universidad como licenciados en ciencias jurídicas. Luego hacemos una serie de requisitos para poder ser abogados de la República y después hacemos un examen de suficiencia para ser notarios de la República. Entonces, nosotros culminamos nuestra carrera siendo notarios, ¿verdad? Y esa fe pública que a tanto nos cuesta, yo te comento que la pasé en mi primera vez, ¿verdad? O sea, yo tengo compañeros de que tienen ya 5 o 6 veces de estar haciendo el examen de suficiencia y no lo pasan, y no es porque no sean inteligentes, no es porque no le echen ganas, sino que es porque, bueno, pues ni modo, ¿vea? Yo siento que quizás hay alguna cuota de notarios que tienen que ver al año. Entonces, yo siempre les digo, no, hombre, mientras sea gratis el examen del notariado, ustedes sigan y el siguiente año sigan y sigan el siguiente año. Yo tuve la suerte, gracias a mi Dios, de ser notario la primera vez, y bueno, pues es una herramienta, un machete que a nosotros nos sirve mucho. Claro. Y sí, ese fue otro logro también, ¿verdad? Porque no nos basta con solo ser abogados, sino que tenemos que ser notarios de la República también. Y bueno, pues quizás te diría que es eso, también formar a mis hijas, ¿verdad? Siempre, pues sí, porque de repente hay padres exitosos y los hijos no quieren seguir el ejemplo de los padres. Yo lo he logrado en mi hija. Entonces mi hija ya lleva 4º año de Derecho, ya primero Dios le falta 1 año y comienza con su proceso de privados. Y bueno, pues yo me siento orgullosa de eso. Llevo a una chiquitina de 10 años que todavía está en formación de básica, y bueno, pues yo esperaría que también esta chiquitina siga los pasos de mamá. ¿Cuál ha sido el peor consejo que te han dado? El peor consejo que me han dado, te lo voy a decir así abiertamente, fue cuando salí embarazada. ¿Ya? Gloria, no puedes tener ese hijo. Yo recuerdo que me lo dijo una amiga, no puedes tener ese hijo. Te vas a arruinar tu vida. Abortar, me dijeron. Y yo tenía 17 años, una persona bastante inmadura en ese momento. Yo dije, no, eso no lo puedo hacer. A como sea, yo voy a salir adelante, y ese consejo nunca lo seguí. Yo cerré mis oídos. Sí, esa persona hoy por hoy sigue siendo mi amiga, ¿verdad? Pero hoy ve a mi hija grande y dice, wow, vea lo que pasó. Entonces, quizás fue el peor consejo que yo escuché en aquel momento, y era un momento de tribulación, ¿verdad? En donde yo me puse a pensar, Dios mío, tengo 17 años, mi vida aquí se va a hundir, ¿verdad? Porque viene una responsabilidad bastante grande. Pero no, viste que ya te contaba que a los 6 meses después de tener a mi hija yo comencé en la universidad, y bueno, pues imagínate, ahí está mi hija, y yo hubiera seguido ese consejo en aquel momento de tribulación, que en muchos casos ha sucedido. Sí, claro. Estuviera mi hija ahí, otra abogada más para la República dentro de poco. ¿Cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? El mejor consejo es: usted puede. Siga adelante. Recuerdo que lo hacía un catedrático de la universidad. Él me daba teoría del Estado. Entonces, yo en teoría del Estado siempre sacaba 10 redondos. Me encantaba la materia, me encantaba la materia. Entonces eran 10 redondos. Entonces el catedrático me ponía un 10 y me seguía: siga adelante, va a llegar lejos. Entonces, y él me tenía bien marcada. Hasta la fecha yo lo sé ver, es un analista político muy famoso, y me dice: yo siempre tuve fe en vos, que ibas a salir adelante, y me da orgullo verte, ¿verdad? Porque estamos en la misma sintonía. Él es un analista político, fue político por mucho tiempo, y me dice: qué bueno verte en estas ligas, ¿verdad? ¿Qué es lo que cuando iniciaste tu carrera como abogado, ya cuando iniciaste tu carrera profesional, desearías haber sabido que hoy sabes? Sí, la verdad es que yo siempre tuve curiosidad y siempre sentí el deseo por saber, valga la redundancia, nuestros derechos, ¿verdad? En aquel momento yo siempre he sido, no te voy a decir que aficionada a la lectura así de manera desmedida, pero sí siempre me ha gustado leer, siempre me ha gustado saber dónde estoy parada,
¿verdad? Saber de qué tengo derecho. Claro. Entonces, sí, yo siempre he querido saber, siempre quise saber, y de hecho por eso me metí para obligarme a saber. Entonces, así. Vivimos tiempos de crisis, de hecho los expertos dicen que tal vez esta crisis que estamos viendo ahorita es mucho peor que la crisis inmobiliaria de 2008-2009. Y de alguna manera la gente ha perdido un poco la credibilidad en la política. Sí, es decir, por muchas razones, casos, no solo en El Salvador, sino en Latinoamérica. ¿Cómo se recupera la fe en la política? Con personas probas, con personas que hablen y prediquen con el ejemplo. Ya. Yo siempre he dicho eso. La política no es mala, la política es todo lo contrario a ser malo. La política de hecho es muy buena. Lo que pasa es de que hay personas que se han encargado de ensuciar la política, Claro. Con actitudes totalmente adversas a lo que es la política. Ujú. Entonces, para poder recuperar esa apatía que hoy por hoy tiene la población para con los políticos es teniendo al frente a gente proba. Claro. Como te repito, difícilmente, por ejemplo, una persona, yo siempre manejo dos términos. Uno tiene que ser consecuente entre lo que hace y lo que dice. Claro. Si lo que haces y lo que decís no combinan, uno no es una persona creíble, ¿verdad? Yo no puedo hablar de lucha si yo no tuve lucha, Claro. no tuve todo siempre, Claro. ¿verdad? Yo no puedo hablar de que tenemos que salir adelante cuando a mí la vida me la han solventado toda la vida. Entonces yo siento que uno tiene que ser consecuente y es como que la vía para poder recuperar esa fe. Claro. Para los políticos, todos podemos participar dentro de la política de una manera activa siempre y cuando tengamos esa vocación de ayudar claro. a los demás, porque la política es eso, Sí, claro. ayudar a los demás, ¿verdad? No solamente en la función social, sino de la parte intelectual también. Como te repito, yo he apoyado desde mi formación como abogada para construir políticas públicas. Trabajé mucho tiempo, casi durante un año, la agenda interpartidaria para la nación, en donde habían políticas públicas de todo aspecto, Ya. salud, de educación, seguridad, justicia. Yo participé en una mesa de fortalecimiento democrático, ¿verdad? Para tratar de fortalecer la democracia que tenemos todavía jovencita en nuestro país. Y bueno, pues uno aporta desde la parte técnica, pero dentro de la parte social, ya tú comentabas al inicio, por ejemplo, yo tengo un proyecto de donación de sillas de ruedas, ¿verdad? Estas sillas de ruedas yo trato de conseguirlas para poder apoyar a personas que tienen esa, ¿qué te digo? Ese límite, esa barrera de Claro. no poder trasladarse por sí misma, ¿verdad? Claro. Y que necesitan de una silla de ruedas, ya sea porque no pueden pasar mucho tiempo parados o porque definitivamente no pueden caminar. Entonces, esa es como que la función social dentro de la política. Y bueno, pues dentro de la política no es fácil llegar a donde una persona y decirle, mire, fíjese que le presento este proyecto, ¿verdad? Claro. Y me refiero a proyecto pues porque uno presenta los casos documentados, ¿verdad? Pues porque uno tiene que respaldar cualquier entrega, cualquier tipo de gestión que hace. Entonces, fortalece realmente no solamente el conocimiento, sino el alma, involucrarse en esto. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tengo miedo? Bueno, pues le tengo miedo a muchas cosas. Entre eso, quizás no me quiero morir. No me quiero morir sin dejar a mis hijas formadas, sin dejar mayores legados que los que he dejado hasta ahora. Entonces yo siento de que todos estamos en esta vida con un propósito y siempre el propósito tiene que ser hacer el bien. Entonces, pues porque si no, ¿qué sentido tiene la vida, verdad? Claro. Entonces, sí, yo considero que todavía no es tiempo, ¿verdad? Porque tenemos que hacer muchas cosas todavía y quizás ese sería uno de mis peores miedos. ¿Qué consejo le darías a toda nuestra comunidad emprendedora que está viendo tiempos de cambio, algunos forzados porque han perdido el empleo, otros porque dicen, no, ya hasta aquí llego y quiero tener otro, o darle otro rumbo a mi vida, libertad financiera, o simplemente hacer lo que siempre has querido? ¿Qué consejo le dejas? Lo que pasa es que
de la fortaleza, perdón, de las debilidades vienen las fortalezas. Claro. Entonces, de esos malos momentos, ya veníamos platicando fuera de cámara, de esas malas rachas que nosotros le decimos así en un léxico popular, yo creo que el salvadoreño tiende a sacar fortalezas, ¿verdad? Bueno, pues si las cosas no funcionan, hay que continuar. Nadie dijo que esta vida es fácil, esta vida es de sacrificios, es de lucha, es de perseverancia, es de esfuerzo constante, es de levantarse temprano, ¿verdad? Es de acostarse noche. Entonces, eso es, ¿verdad? Es un trabajo constante y creo que todo está aquí. Todo está en la mente porque, bueno, pues es la que nos direcciona, ¿verdad? Es la que nos dice, Gloria, Freddy, tenemos que levantarnos temprano, ¿verdad? Porque hay un trabajo pendiente que hacer. Bueno, pues ambos madrugamos para estar aquí ahora. Y sí, todo proyecto tiene un grado de sacrificio, un grado de esfuerzo y eso pues no hay que desistir. Si las cosas no salen bien ahora hay que seguir probando. Y bueno, pues uno puede cambiar los planes, ¿verdad? Pero no la meta. Claro, de acuerdo. ¿Verdad? Los planes, si uno puede buscar veredas, puede buscar la carretera pavimentada, hablando en un sentido figurado, si no me va bien aquí, me voy por la vereda, doy la vuelta por otro lado, pero la meta siempre tiene que estar fija, ¿verdad? Porque si no, perdemos la visión, perdemos el objetivo y ese no puede perderse nunca. Bueno, Gloria, pues muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio de Redbox. Espero que no sea el primero y el último, sino el primero de varios. Sí, además, muchísimas gracias. Nos quedan muchas cosas dentro del tintero por ahí para hablar sobre tu experiencia, sobre tu rol y todo eso. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, pues que espero que la hayas pasado bien. Sí, la pasamos muy bien, Freddy. Gracias a ti por la invitación. Realmente el tiempo no se siente, ¿verdad? Platicando y uno tiene tantas cosas que contar y tú quizás tanto que preguntar que el tiempo se hace pequeñito, pero sí, muy agradecida. Y a todos los que se han quedado hasta aquí en nuestro podcast, no olviden dejarnos su like, dejarnos su comentario y recuerden que para que vean las obras que está haciendo Gloria, les dejo por ahí sus redes sociales debajo del encabezado de YouTube. Así que ahí pueden consultar, también les queda su reseña para que la conozcan un poquito y bueno, recuerden, sigan haciendo la diferencia.